Buenas a todos, yo soy Dava y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo el seminario 14 de Lacan, que recibe el nombre de La lógica del fantasma. Bueno, antes que nada decir que este va a ser el primer vídeo de una nueva sección que voy a inaugurar hoy. Tampoco es que haya una gran diferencia con el contenido que tiendo a subir normalmente, pero sí que básicamente he llegado a la conclusión de que ahora, como estoy haciendo la tesis y tengo más tiempo, pues con determinados libros como este, o por ejemplo La acción humana de Mises, que voy a traer el mes que viene, o sea, la semana que viene seguramente y demás, como son libros extensos, complejos, con determinados libros, en vez de a lo mejor hacer un vídeo por libro, he decidido hacer un vídeo por capítulo o por parte del libro. De esa forma, pues a lo mejor de ciertos libros que considere interesante traerlos de ese formato, realizaré, digamos, a lo mejor, pues eso, un comentario más exhaustivo por cada una de las partes del libro. Y este va a ser el primero de ellos, que va a ser el seminario 14 de Lacan. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer en este vídeo es hablar un poco sobre el primer capítulo, o más bien la primera clase. La primera clase, que recibe el nombre de Promesa de una lógica. He de decir que yo es la primera vez que leo a Lacan. Sí que es cierto que Lacan es un autor que me ha interesado anteriormente, pero no lo había leído. Lo he leído por otros, o he estudiado ciertas cosas un poco por encima en base a otras personas, pero lo que es así decirlo, coger un libro o un seminario de Lacan no lo había hecho todavía. Así que bueno, tampoco esperéis de mí que sea un especialista, porque no lo soy, pero sí que es cierto que, de cierto modo, he tenido interés por su pensamiento desde hace tiempo. Y bueno, ¿qué deciros? Bueno, tengo los folios en papel porque básicamente este primer capítulo no me había llegado el libro. Y ya yendo un poco al contenido, básicamente este primer capítulo, esta primera clase de su seminario 14, básicamente Lacan lo que trata de hacer es reparar, digamos, en la lógica del fantasma, ¿no? Como dar nombre al título del seminario. Y para ello, bueno, en un primer momento nos va a hablar, digamos, de cómo se articula esa lógica del fantasma, qué son los componentes que están en esa lógica del fantasma. Y para empezar, yo creo que va a examinar qué es una lógica del fantasma, ¿no? Por así decirlo, Lacan de por sí ya es bastante complicado, porque a veces da la sensación que incluso crea más conceptos de los que debería, o por así decirlo, que se vuelve excesivamente enrevesado a su forma de conceptualizar o de explicarse. Pero sí que es cierto que hay algunos puntos que, digamos, en un capítulo bastante corto ha estado diciendo un montón de cosas, de las cuales algunas cuestan más de coger o directamente ni te enteras. No sé si luego con el progreso de estar leyendo, de estar mirando los demás, te vas enterando más. Y otras que sí que a lo mejor son más claras dentro de lo que cabe. Pero por así decirlo, este primer capítulo me da la sensación de que es más como una especie, digamos, de declaración de ciertos conceptos o de ciertas cosas a tener en cuenta, ¿no? Podríamos decir, ¿no?, que para la articulación de este concepto, que será la lógica del fantasma, que tampoco va a decir mucho todavía sobre la lógica del fantasma, vamos a partir, digamos, de un concepto básico como sería el del sujeto barrado, ¿no?, que sería ese sujeto tachado con una barra, que vendría a interpretarse algo así como un sujeto incompleto, ¿no? Digamos que en la filosofía o en el pensamiento psicoanalítico de Lacan podríamos decir que el sujeto está atravesado por una falta, y ese atravesamiento de esa falta, digamos, lo determina a la hora de dirigir su vida, o por así decirlo, de sus actos, ¿no? Y a su vez otro de los elementos, que es un concepto también muy famoso en Lacan, va a ser el de la A minúscula, ¿no? El del objet appétit, ¿no? Esa A que implica un objeto. Él va a decir que no es imaginario, aunque tenga que ver con lo imaginario, pero es, por así decirlo, ese objeto A minúscula, ¿no? Básicamente, empezando, claro, es que esto tiene tela el hombre. La verdad es que Lacan es muy interesante, pero es complicado. Básicamente, él lo que nos va a hablar es de que realmente ese sujeto barrado está atravesado por una falta, ¿no? Y a su vez ese objeto A realmente no hay que entenderlo como un objeto en el sentido en el que entendemos la división sujeto-objeto, sino más bien como un objeto lógico.
Es más, esto es interesante, ¿no? Porque su forma de hablar de la lógica, evidentemente, sería rechazada por cualquier lógico, ¿no? Pero sin embargo, él adquiere un determinado sentido de la lógica en el sentido más bien casi metafísico, ¿no? En el sentido de que hace una división de lo que sería la existencia lógica y la existencia de hecho. Es la leo. Básicamente dice, la existencia lógica es otra cosa y tiene en cuanto tal un estatus diferente al sujeto a partir del momento en que hacemos lógica, es decir, en que tenemos que manipular significantes. Ya sabéis que la teoría del significante y el significado, ¿no?, de estructuralista es muy importante en Lacan. Y luego dice, la existencia de hecho es decir que algo resulta debido a que hay un sujeto en el nivel de los seres que hablan, es algo que, como toda existencia de hecho, requiere que cierta articulación ya esté establecida. Bueno, a ver, ¿qué yo interpreto de lo que estoy diciendo? Básicamente, al fin y al cabo, él dirá que la A minúscula, es decir, esa A que opera en el objeto A petit, ¿no?, en el objeto A petit o el objeto A minúscula, dice que resulta de una operación de estructura lógica. Vale, básicamente, recapitulando, porque creo que estoy hablando de muchas cosas, Lacan también lo hace cuando está escribiendo, entonces creo que estoy tendiendo a hacer un poco lo que él, pero por así decirlo, por encapsular lo que entiendo por el contenido. Digamos que el sujeto se encuentra atravesado por una falta, ¿no? Ese sujeto barrado. Entonces, como sujeto, al estar incompleto, al tener una falta, por así decirlo, tu objeto de deseo sería ese objet A, petit. Que realmente ese objeto sería casi más como una estructura, como un hueco, como una falta, como entendiendo una falta más en el sentido de como un objeto por llenar, ¿no? Yo lo entiendo de esta forma. O sea, yo puedo desear una cosa porque me falta, sea lo que fuera, pero esa cosa que deseo, por así decirlo, está en un hueco que es llenado. Es decir, si yo deseo comerme una pizza, digamos que esa estructura, digamos, de deseo, ese objeto A, ¿no?, ese deseo que está por encima, ¿no?, esa estructura que permite el deseo, digamos, sería esa pizza, ¿no? Pero si yo deseo, pues, leerme X libro, ese libro sería el objeto que yo deseo. Entonces, más allá de ese deseo, o más bien más allá del objeto concreto, el objet A parecería que es ese objeto inalcanzable en tanto que es una estructura lógica que permite el deseo concreto. Entonces ahí es donde yo vería esa diferencia entre la existencia de hecho y la existencia lógica. Entonces es interesante, ¿no? Porque si vemos el objet petit como, o sea, como si fuera eso, como un objeto lógico, como una especie de estructura lingüística, porque en el fondo realmente a través, digamos, de ese universo simbólico nosotros deseamos las cosas, porque estaría atravesado porque yo deseo una pizza porque me estoy refiriendo a ella con el significante pizza, que quiere decir lo que yo me imagino como pizza. Entonces digamos que bajo esa cadena significante se estructuraría el deseo, ¿no? Pero a su vez ese deseo dependería, digamos, de ese objet petit, que da igual el objeto concreto que tú estés deseando, de esa pizza concreta que te vayas a comer luego, sino habría una estructura, por así decirlo, que es inalcanzable. Y ahí está un poco el punto, ¿no?, de Lacan. Que al fin y al cabo la estructura, digamos, del objeto de deseo no la podemos alcanzar de ningún modo. Es como que en el fondo no podemos saciar esa sed porque el objeto A no es alcanzable realmente. Solo lo que puedes alcanzar es apagar, por así decirlo, saciar ese momento, ¿no? Pero aún así tú lo que estás saciando es el objeto concreto, no estás saciando, digamos, el objeto A. El objeto A es más bien como eso, como creo que le escuché decir una vez a Slavoj Žižek una cosa así como el palo de la zanahoria, ¿no? Que por así decirlo es lo que te dirige a hacer las cosas, a desearlas, a ir hacia ellas, pero por así decirlo no es alcanzable, en tanto que tú lo que estás deseando está mediado por esa estructura. Tú estás como deseando una idea que está sujeta por una especie de discurso, ¿no?, por una especie de significantes, que es lo que te hacen luego llevarte al objeto concreto que lo consigas o no, es diferente a esa estructura que a ti te lleva a desear eso que deseas, ¿no? Entonces, el sentido inconsciente, ¿no?, podríamos decir, de esa falta, ¿no?, pues podemos decir que está determinado por ese imposible, ¿no?, que a su vez también genera tanto sufrimiento, ¿no?, porque realmente es como la imposibilidad de alcanzar ese deseo, en cierto modo. No, realmente sí, porque aunque lo alcanzaras, ¿no?, el deseo siempre va a haber como un hiato entre el deseo
entre el objeto concreto y el objeto en tanto que símbolo que implica, digamos, un deseo, por así decirlo, como un objeto inalcanzable realmente. Es un objeto que no se puede alcanzar porque no es un objeto real, es un objeto como estructura lógica, no es un objeto como yo tocando esta cámara ahora mismo. Así que, luego otro punto interesante de lo que dirá en relación a esto que os estoy diciendo es, bueno, este famoso diagrama de Lacan, no sé si se está viendo, ¿no? Vemos que es el sujeto, luego la A pequeña y la A grande. Básicamente lo que estaría hablando Lacan es que estaría el sujeto como una parte del círculo de Euler, ¿no? Y luego la A como el gran otro, ¿no? El otro. Y entre medio la A pequeña como el objeto de deseo. O sea, el objeto petit. Bueno, no sé si realmente se refiere a lo mismo, pero yo lo estoy llamando de diferentes formas. Pero bueno, sí, el objeto A. Básicamente, el sujeto estaría mediado por ese otro. Y digamos, si ese otro implicaría como esa estructura lingüística que lo supera, que estaría más allá, digamos, de su individualidad o de su subjetividad, en tanto que lo determina un conjunto de cosas estructuralmente, digamos, que están más allá de sí mismo, ¿no? Como una historia, como un lenguaje, ¿no? Como, no sé, incluso Dios, yo qué sé. Es que el gran otro también es como bastante misterioso, ¿eh? Yo tampoco quiero decir que esté entendiéndolo al 100%, pero os digo mi interpretación. Pues digamos que ese gran otro que determinaría, ¿no? Como tu individualidad, tu subjetividad, por así decirlo, esa estructura lingüística es la que, por así decirlo, abraza o permite que haya un objeto de deseo, un objet A. Pero ese objeto A, que es deseado por el sujeto, a su vez es imposible porque está, por así decirlo, encapsulado en el otro. Es decir, el sujeto está en contacto con ese objeto de deseo, pero está en contacto en tanto que es una estructura que lo determina, pero lo determina para tratar de realizarlo, pero a su vez es inalcanzable porque es una estructura que a su vez forma parte del gran otro, que es algo que, por así decirlo, lo supera. Entonces vemos como esa intersección como un movimiento muy, muy curioso, ¿no? Por otro lado, también decir que Lacan se va a referir, ¿no? al objeto de deseo, perdón, al objet A va a decir cosas como que, digamos que hablar de la realidad del deseo no cabe más que decir el reverso del anverso, ¿no? O sea, Lacan va a decir cosas como que al fin y al cabo la realidad y el deseo son lo mismo, ¿no? En cierto modo, como que el deseo forma parte de la realidad hasta el punto de que lo determina todo, ¿no? Estas partes a veces juntan muchos conceptos, juntan muchas cosas y puede llegar a ser ambiguo, ¿no? También dirá que la realidad está condicionada tanto por lo simbólico como por lo imaginario, ¿no? En tanto que el deseo también formaría parte de esa ambivalencia. Y bueno, podría seguir con más cosas, pero es que sería liar un poco demasiado si no es que ya he liado más. Bueno, este ha sido el primer capítulo del seminario 14. Vamos a ver con el siguiente qué tal sale, que nos trae Lacan. No sé si he sido un poco ambiguo, seguramente sí, pero es que Lacan también lo es, entonces tendréis que disculparme. Y bueno, ya os digo, esta sección la voy a seguir haciendo con aquellos libros que considere que son más largos, más extensos o por el motivo que fuera. Y así pues de cada libro, digamos, que lo haga de esa forma, pues tendréis un capítulo de cada libro y iré hablando del mismo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.